Esto es Subterfuge Radio. Bueno, buenos días a los medios de comunicación. Gracias por atender esta breve declaración. Ya, muy bien. Bueno, puede que sea verdad. Puede que sea verdad. Y digo, como que, entonces ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo. El presidente del gobierno, con todo el abuso del poder, utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. En primer lugar, yo quiero pediros perdón a toda la audiencia, porque con la que está cayendo en este país, con la confesión de Aldama, con todas las implicaciones del gobierno y con la Dana y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo. Pero... Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. Can't judge apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. Just because we get around. Talking about my generation. Everywhere I hear the sound of Martin George beat, boy. I had too much to drink last night. Too much to drink. Not a good reason for taking the easy way out. Sunday morning brings the dawn Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida, en ese momento. Ring, ring, 7 a.m. Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. I can't take back. Jack is one, Judy's a run. We both put down a gun and join the house to fight. Bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Sandra Pérez a los controles y un servidor, Daniel Acirón, delante del micrófono. Arrancamos una nueva era de este programa radiofónico y lo vamos a hacer sentándonos a charlar con artistas contemporáneos que escriben, componen, producen e interpretan música del presente. Eso sí, la conversación la vamos a salpicar de músicas pretéritas. Blues, country, soul y otros ritmos de décadas anteriores nos van a guiar en la búsqueda del, a nuestro juicio, siempre vivo espíritu de rock and roll. He walks along singing his fairy song, picking up magic that grows at his feet. She says her say in her peculiar way, dreaming good fortune on everyone's street. Say, hey, have you heard blue whiskey's the rage? I'll send you a jug in the morning. It
absurd to live in a cage. You know there's got to be something better. As they go by, don't look with eagle's eyes. Smile on your jailers until they grow weak. Nothing can compare to something that's almost there. The cherry plum madness that all of us seek. Say, hey, have you heard? Blue whiskey is the rage. I'll send you a jug in the morning. It is absurd to live in a cage. You know there's got to be something better. Something better, algo mejor tiene que haber, eso sin duda. Y escuchábamos a Marianne Faithfull cantarlo. Escuchábamos a Marianne cantar en ese histórico Rock and Roll Circus, ese espectáculo en formato circense que se inventaron los Rolling Stones y en el que invitaron a algunos amigos a participar como los Who, Eric Clapton, Taj Mahal o la propia Marianne Faithfull, a la que traemos hoy a Espíritu de Rock and Roll, porque al igual que nuestra invitada, creemos, representa a la perfección la fortaleza en lo que se puede considerar una fragilidad aparente. Para charlar sobre dónde se quiebra el cristal y si se puede sacar algo precioso de ese momento, vamos a charlar con nuestra invitada de hoy, Carmen Lancho. Buenos días, Carmen. Buenos días. Después de escuchar tu primer lanzamiento, tu primer largo, ese Dramitas, nos hemos planteado muchas cosas, la verdad. Yo también. Y entiendo que en el proceso de compartir esos dramitas con el público, tú te has tenido que plantear todavía más. Sí. Sí. ¿Cómo has canalizado ese sufrimiento, alegría, esa mezcla de emociones que imagino se habrán ido adelantando la una a la otra, retrocediendo, que no habrá sido como nos quieren erróneamente transmitir cuando estudiamos en el colegio historia, por ejemplo? Esto no es un proceso lineal, igual que la historia no lo es, las emociones o el crecimiento personal tampoco. ¿Cómo vives tú esa canalización de esos dramitas? Pues es muy distinto cómo viví escribirlo que cómo viví la decisión de sacarlo. Okay. Que eso también, porque escribirlo fue precioso, fue doloroso, pero a la vez era como, ¿sabes la sensación que nos encanta a todos últimamente de ver un vídeo, un TikTok o lo que sea y decir, soy yo, me define esto muchísimo? Pues a mí me pasa con mi propia música, porque como la he escrito yo, entonces yo necesitaba esa sensación porque me sentía muy sola en muchas cosas y todavía no encontraba los medios para buscar a gente que sintiese lo mismo. Luego a través de mi música pues lo he conseguido. Pero necesitaba como sentirme vista. Entonces pues me vi yo misma y me hice mi autoterapia y ese proceso pues fue doloroso, pero fue bonito de que yo me ponía mis propios temas 80 veces al día y decía, es que este tema es que me define al 100%, claro, porque lo he escrito yo. Y luego a la hora de sacarlos, yo pensaba que nunca iban a salir porque los escribí para mí y estos temas los escribí de esta manera tan honesta porque nadie los iba a escuchar. Uh-huh. Yo al que llamo hijo de puta en esos temas no le he llamado hijo de puta a la cara jamás. Ahora sí. Ni sabe que es él seguramente, claro, ahora... Ahora probablemente haya varios que piensen que son ellos. Total. Bueno, que lo piensen. Pero sí que eso, como que el decidirme a sacarlo fue un poco... porque sentía que era egoísta no sacarlo. Uh-huh. Como que pensé, había subido algún tema a redes y tal, y veía que a la gente le hacía sentir lo mismo que a mí, y pensé que como que quién soy yo para
a lo mejor va a sonar esto súper egocéntrico, súper tal, pero ¿quién soy yo para privarle a la gente de poder sentir esto mismo que yo estoy sintiendo? Como que no me parecía suficiente la vergüenza que puedo sentir cuando en una canción digo que no me apetece ducharme, que lo que puede sentir otra persona que esté sintiendo justo lo mismo que yo y que se vea reflejada en esa canción. Entonces, pues simplemente dije, creo que el bien mayor es sacarlo. A partir de ahí, como defino absolutamente cómo me siento en las canciones, tampoco puedo replantearme nada. Porque en ningún momento he pensado, ay, esto debería haberlo escrito distinto o debería no haber sacado esto, tal. Porque como es tan honesto, como que no hay... No hay margen a... No hay margen de duda, de, ay, a lo mejor no era la decisión correcta. Es como, es que es lo que es, es lo que es. Entonces, nunca lo he dudado, ni me ha hecho sentir vergüenza por ese lado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando saqué Máquina de Psicoanalizar como single, pensé, ningún hombre se va a acercar a mí nunca más, todo el mundo va a decir, esta no. o si se acerca a mí va a ser para intentar como salvarme, que es como, mierda, ¿qué estoy causando yo misma? Y pues eso, cuando saqué Selección Natural, que es así más depresivo, pensé como, luego yo que soy una persona muy risueña y tal, ¿cómo voy a una conversación cuando acabo de decir abiertamente en una canción eso, que no estoy comiendo, que no puedo dormir, que no me puedo ni lavar la cara? Entonces, bueno, es como darle lo que más me cuesta es que le he dado la visión de mí que normalmente oculto a todo el mundo. O sea, un poco la máscara, yo que voy muchísimo a terapia, yo lo que soy es una persona graciosa, tal, que se comunica con simpatía, y lo que he sacado es la parte que yo guardo para mí en mi casa porque no quiero que nadie la vea. Entonces eso me ha traído mucho dolor de pensar, ¿qué has hecho? En plan, les has entregado todas tus cartas, todo lo que ocultas. Y por otro lado, también ha sido como una liberación de decir, como terapia de choque, de mira, esto ya está fuera. Entonces ya no tienes que fingir más que esto no está pasando. Entonces también me ha ayudado. Es muy raro, muchas cosas. Si ya sacar un disco normal, ya entiendo que trae muchas cosas. Ya un disco en el que cuentas tus pensamientos más intrusivos, pues imagínate. Hay que explicar los pasos que das antes de empezar a conducir estos dramitas, antes de convertir esos dramitas en canciones, grabar esas canciones. Te conocíamos de ser habitual del circuito del jazz de Madrid. Se te podía ver en salas históricas de la ciudad como Clamores, haciendo repertorios en los que no faltaban los estándares de jazz. Y de repente llega un día en el que ante una contratación para una de estas salas dices, no, voy a desaparecer unos meses porque me voy a trabajar a un crucero. Sí, es cierto. En ese crucero haces el mismo repertorio, un repertorio similar. ¿Cómo es la dinámica de cantante trabajando en un crucero, en alta mar, eternamente? Curiosa, es curiosa. Eran 6 días a la semana, 4 conciertos al día. En total estuve 4 meses, hice 400 conciertos. Iba a haber sido 5 meses, pero al final nos rebajaron nos rebajaron la sentencia. Y el repertorio, creo recordar que eran unos 200, 300 estándares. Que yo al principio iba... Bueno, ya del conservatorio y del superior y tal, ya pues tenía mi repertorio. A mí me encantan los estándares, yo estudio por placer, pero claro, una cosa es estudiar y otra cosa es 200 estándares, como para poder cantarlos, que no es que los hayas escuchado, no, es cantarlos y defenderlos en un escenario. Y al final de los 4 meses ya me los sabía todos prácticamente de memoria. Entonces te da muchas tablas, a mí me vino súper bien porque salía eso de la universidad, había cantado en conciertos, pero bueno, siempre la experiencia viene bien y fue como experiencia, y además eso, en un crucero que nunca sabes, lo mismo vienen 2 personas o viene un borracho de no sé qué, americano como de repente a interpelarte mientras cantas, o alguien a pedirte el cumpleaños feliz, o gente súper educada que disfruta muchísimo del jazz, es un poco todo. Entonces, poder como defenderte en esas... Porque la dinámica es, pase lo que pase, tú a tal hora tienes que salir y tocar. Claro, total. Y al mismo tiempo en el crucero están pasando otras tantas cosas. Hay un parque Claro. acuático en otra de las zonas. Sí, hay pista de patinaje, un show de no sé qué, sí. Sí, es una locura. Lo bueno es que como era el club de jazz y estaba apartadito y no mucha gente sabía que existía, la gente a la que de verdad le gustaba el jazz era la que iba, en general.
Entonces era bastante guay porque el público que teníamos era el público que dentro de un crucero americano de 1.000 millones de cosas y actividades y fiesta y no sé qué, decía, voy al club de jazz. Entonces era bastante pureta. Y me dejaban cantar lo que quisiese, porque yo quería cantar jazz, entonces perfecto. Pero sí, nadie nunca me dijo, esta canción no, tal. Me dijeron que al principio iba con deportivas, me dijeron que no, que me pusiese otros zapatos, pero ya está. Here she comes. You better watch your step. She's gone to break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Just look into her false-colored eyes. She'll build you up to just put you down. What a clown, 'cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37, have a look. She's gone to smile to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 'Cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Quiero ver el mundo arder y a todos los hombres en él. Es algo que perfectamente podría cantar Nico acompañada de la Velvet Underground, igual que canta ese Femme Fatale que recuperábamos hoy, pero no lo canto ella, lo canta nuestra invitada Carmen Lancho en su Máquina de psicoanalizar. Tú misma decías que creías que no iba a haber ningún hombre dispuesto a acercarse a ti después de cantar versos como estos, y no ha pasado, al contrario. No ha pasado, sí. ¿Y por qué crees que es? A ver, sirve mucho de filtro, yo creo. Como de que mucha gente se echará un poco para atrás, pero justo esa gente tampoco debería interesarme a mí demasiado. Entonces, como que simplemente me hace... De hecho, a mis conciertos vienen muchos hombres y hay muchos hombres que les gusta mi música. O sea, como que creo que yo sobreexplico mucho y que en mis canciones sobreexplico mucho. Antes de cantar Quiero ver el mundo arder y a todos los hombres en él, te digo todas las cosas que me han pasado para que yo haya llegado a esa conclusión. No es como que de repente diga, los hombres son lo peor, sino que te digo, me han hecho esto y estaba con uno que no le gustaba cómo cantaba y estaba no sé qué, y te cuento todo eso después de un disco entero de mira cuánto daño me han hecho, y la expresión de es que quiero que ardan, creo que se entiende. No, obviamente no voy a quemar el mundo, pero como que creo que es una expresión artística que se entiende después de todo lo que cuento. Entonces hay gente que lo entiende perfectamente y dice, ole tú, y muchos de ellos son hombres y no pasa nada. O sea, no soy de repente la misándrica más misándrica, pero sí que hay otra gente que decide ofenderse. Pues en un clima de polarización extremo en el que estamos, hay quien entiende que el feminismo es una opción y no una necesidad. Hay quien entiende erróneamente que feminismo y machismo son sinónimos, cuando en absoluto. Total.
¿Cómo desde tu generación y desde tu experiencia artística gestionas vivir dentro de esos discursos? ¿Crees que es necesario verbalizar una respuesta o por el contrario crees que la batalla se tiene que dar de otra manera o hay lugares en los que ni siquiera merece la pena emprender batalla? Es muy complicado. No sé ni siquiera si entiendo. Yo creo que ahora mismo hay muchas voces y mucha gente hablando y lo que yo estoy intentando es no dar tanto mi opinión, sino predicar con el ejemplo un poco. Como que creo que es difícil y que a mí me frustra mucho el que cada vez siendo más que no tenemos mucho poder en la sociedad de hoy en día. Que yo nací y crecí pensando que si todos nos unimos podemos hacer que las cosas mejoren y cuanto más crezco más me doy cuenta de que el propio sistema ya tiene sus cosas programadas que es muy difícil que desprogramemos con puro amor. Entonces estoy como pasando como un poco por un duelo de la sociedad en sí, como que yo pensaba que todo iba mejor y no sé qué y últimamente ya es como a lo mejor no estamos yendo a mejor. Entonces dentro de eso yo siento que para mí lo más productivo está siendo no escuchar a gente que lo que va a querer es ofenderme, por un lado. Tampoco retroalimentarme solo de mi propia propuesta, porque muchas veces me pasa que acabo odiando a todos los hombres y salgo a la calle y digo, Dios santo, es que qué asco. Y es como, bueno, a lo mejor es que te estás como únicamente alimentando, igual que el otro lado, te estás alimentando solo de que es que son lo peor y no sé qué. En plan, yo qué sé, está bien tenerlo en mente, pero tampoco ir con odio hacia el mundo. Entonces yo estoy intentando buscar un intermedio y eso. Algo que me gusta últimamente es intentar no juzgar al 100%. Como que... Dejarte un margen para... Claro, ayer, por ejemplo, fuimos a lo de Spotify. No sé si esto ahora te va a meter a ti un jaleo. Pero estuvimos en una fiesta de Spotify. A mí muchas de las cosas que hace Spotify no me parecen bien. Diría que el 90%. Pero Spotify de repente genera un espacio para que las mujeres tengan una voz. Y recauda fondos para que otras mujeres puedan perseguir sus sueños. ¿De qué manera yo no voy a eso y de qué sirve eso? ¿Sirve más mi apoyo a que algo con lo que no estoy de acuerdo está haciendo algo con lo que estoy de acuerdo? ¿O sirve más...? O sea, como que la cancelación de todo no me está encajando del todo. Si alguien ha hecho algo malo y luego pide perdón durante años y se disculpa de verdad y es genuino, pues a lo mejor dejarle entrar. Creo que hoy en día es como, ¿eres feminista? Pues tienes que ser feminista al 100%. De lo que hagas tiene que ser súper feminista y tienes que reciclar y tienes que llevar abrigo de piel falsa y tienes que llevar no sé qué, que es como... No se puede todo. Entonces a lo mejor como intentar conformarnos con las cosas que cada uno pueda hacer y tenga las ganas de hacer, pensando que no vamos a salvar el mundo tampoco. Desde los feminismos, ¿no crees que igual que en otras tantas facetas en una sociedad heteropatriarcal, a las mujeres se os exige una coherencia que a nosotros no? Bueno, por supuesto. A nosotras y a las personas trans en general es como que tienes que ser de repente perfecta. Y más, yo con lo de los temas, sobre todo tenía conflicto con la posición de víctima. Porque era como... Soy víctima de muchas cosas, he pasado por X cosas y tienes que ser la víctima perfecta para poder ser víctima. Porque si no, eres... Te va a echar en cara. Claro, o sea, de repente eres lo peor y es como no. Y yo me estoy intentando quitar de eso porque yo era como no. Si yo estoy en estas, eso, estuve un año de celibato porque tenía mis problemas de no sé qué. O sea, como que... No tenemos descanso de nada. Es como que tienes que ser perfecta. Me estoy quitando un poco, estoy intentándolo. Pero claro, luego te vuelve la sensación de que tienes que ser buena y tenemos muchísima culpa. Mucha culpa cristiana, pero también mucha culpa femenina. ¿Te pega haber tenido vocación religiosa en algún momento? Muchísimo, sí. Además, ni siquiera inculcada por mi familia. O sea, yo fui religiosa porque yo quise. Sí. Y iba a misa, se formó el coro de mi iglesia por mí. Y yo, eso, alguien decía, ¡ay, por Dios! Y yo decía, no nombres a Dios en vano. O sea, creepy. ¿Has ido transformando esa vocación en otra cosa o en qué punto te relacionas con la fe cristiana en estos momentos? Pues ahora me caen bastante mal. Entiendo que hay matices a todo, pero como bastante mal la iglesia como iglesia, organización. sí.
La espiritualidad me da mucha envidia, me parece maravillosa, me encantaría sentirla. De pequeña yo necesitaba algún sitio donde aferrarme y sentir que algo tenía sentido, y eso me lo dio la religión. Tenía un párroco que era maravilloso y que me escuchaba, y escuchaba las cosas que pasaban en casa y las cosas que pasaban en el cole, y me daba un apoyo que yo no sabía si era Dios o qué era, pero simplemente era una persona adulta escuchándome y prestando atención a lo que me pasaba, yo creo. Y bueno, eso pues se unía con Dios y maravilloso. Pero luego llegó un momento en el que yo iba a un colegio cristiano y la verdad es que era como que o entrabas en su molde, un poco como lo del feminismo y tal, o entrabas en el molde al 200% o de repente te trataban mal. Y como que todo ese rechazo a todo lo que no eres tú me parecía tan anticristianismo que poco a poco me fui yendo. Distanciando. Y también recuerdo como un gran duelo en la pérdida de la fe. De hecho, en una canción que no he sacado, no creo que saque, pero que está en redes, digo algo como eso, de echo de menos a la Carmen que creía en Dios, desde entonces todo es más solitario. Porque tener fe es maravilloso. Pensar que hay algo ahí que te está viendo y que te está ayudando y que va a tu favor es genial. Y una razón por la que pasan las cosas. Ahora nihilista absoluta. Precisamente esa necesidad de agarrarse a algo, ese asidero demandado por muchas personas que no tienen unos códigos o unos valores que les sirvan de guía en su día a día, está llevando a que se incorporen elementos religiosos de tradición judeocristiana a discursos comerciales del pop. Total. Ahí tenemos el último disco de Rosalía o un uso todavía más superficial como el de La oreja de Van Gogh en una de sus últimas canciones. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que hay que tener cuidado en no convertir la espiritualidad en una herramienta de venta o al final está ahí y se puede utilizar igual que cualquier otra cosa para vender discos? A mí es más la espiritualidad lleva pasando. John Coltrane me encanta cómo la utiliza. Hay un montón de ejemplos dentro del jazz y dentro de otros muchos estilos psicodélicos, sobre todo, y cosas así, que es maravilloso y que es como casi un mantra y como que ni siquiera te habla de una religión en concreto, te habla de la propia espiritualidad, que creo que en la cultura más afroamericana sí que, por ejemplo, la iglesia y el gospel y tal es puro amor hacia arriba o hacia lo que sea, pero lo que sientes con esa música es amor. Y lo que a mí me chirría personalmente, no te digo que esté bien o esté mal, porque también cada una con sus experiencias, es eso, los simbolismos cristianos, como por la pura iglesia, porque creo que se ha transgiversado mucho el mensaje. Que si la religión lo tiene facilísimo, debería ser amar, querer y ya está, y hacer lo que puedas para transmitir ese amor. Y como se ha convertido en tantas cosas problemáticas y tanto rechazo hacia mucha gente que necesita justo ese amor, es como, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, me parece que es algo muy complicado como para meterlo de una manera naif. Como de, no, yo soy cristiana y meto esto. Es un tema muy complejo. También lo mismo que antes, hasta qué punto una persona tiene que llevar el peso de todo lo que simboliza ella, hablando del caso de Rosalía, hasta qué punto ella no puede hacer cosas cristianas porque tiene que tener en cuenta todo el contexto y luego otra persona puede hacer lo que le dé la gana. Es complicado. A mí me marean mucho estas cosas porque pienso en todas las posibilidades y en todos los lados y todas las opiniones que pueda haber y es muy complejo. Sí que siento lo que mucha gente dice de la recesión y de que las mujeres de repente vestimos mucho más modestas y mucho más como tradwife, ama de casa, y de repente se está llevando más como... Y creo que las cosas de moda y apariencia y estilos de música y todo lo que tiene que ver con el arte y la expresión física sí que simbolizan cosas culturales. Entonces sí que creo que hay que tener cuidadillo. Pero no sé si tanto como para culpar a una persona de la expresión que está utilizando. No sé.
En tus dramitas, y tú misma lo recordabas ahora, hablas de, y esto lo digo yo, no tú, en tu canción, un estúpido que decía que no soportaba tu forma de cantar. No se puede ser más necio. Y precisamente es por la variedad de registros, ya no el universo pop que muestras desde dramitas, sino todo lo anterior. Esa formación que me gustaría que repasásemos ahora, porque hablabas de que estuviste en el coro de la parroquia, pero si no me equivoco también tienes formación en jazz, también tienes formación en lírico. ¿Con qué edad empiezas a formarte en música y qué te lleva a querer tener todo ese aprendizaje? Pues creo que empecé a los 4 o 5 años en el coro de la Comunidad de Madrid, que ahí me dijeron, ¿o aprendes a leer o aprendes a leer música? Ya. Pero antes de eso, lo que me llevó a eso fue que en mi familia, yo tengo 2 hermanas, y tanto mis hermanas como mis padres estaban aprendiendo a tocar instrumentos. Ajá. Entonces, en el centro cultural de donde yo vivía, Villanueva de la Cañada, pues simplemente como hobby, ninguno es músico, pero como pues hobby familiar, tocaban instrumentos. Mi padre iba al coro, mi madre tocaba el cello, mi padre tocaba la flauta, mi hermana el clarinete, mi otra hermana el piano, o sea, como un montón de variedad. Entonces también se ponía mucha música clásica, entonces pues desde ahí yo, como era la pequeña, mi padre a lo mejor no tenía dónde ponerme, pues iba al coro y me llevaba con él y me dejaba ahí y tal. Y él siempre cuenta que en algunos ensayos yo ya había oído 1000 millones de veces las canciones y que a lo mejor el director paraba de dirigir y yo seguía cantando lo que estuviesen. Y claro, todos se quedaron en plan, ¿qué? Entonces a partir de ahí fue como, bueno, a lo mejor quiere cantar. Y nada, me llevaron a hacer las pruebas del coro de la Comunidad de Madrid, que tienen como el infantil, el de niños, el de jóvenes, y estuve como unos 13 años, yo creo, sí. De ahí canté en el Teatro Real. Mi primer sueldo fue en el Teatro Real, en una ópera alemana, de pequeña. O sea, como que hay muchas cosas en los teatros del Canal, en todos los sitios donde se puede cantar aquí, he cantado. Y todo, pues eso, de pequeña... me he cantado todas las cantatas de Bach, como muchas cosas clásicas. De hecho, por ahí me entró lo de María Callas, que era como yo quería ser, para que veas, cantante de ópera y misionera. La religión y la música, yo decía, esto tiene que servir para ayudar. Y nada, de ahí estudié percusión, de pequeña me hacía baterías en casa con cajas de cosas porque estaba obsesionada con la percusión. Intentaba apuntarme todos los años, pero hasta los 5 creo que no te dejaban. Entonces yo ya desde los 3 era como, no, yo quiero. Y nada, estudié percusión, estudié piano, entré en el conservatorio, no había ni percusión ni piano ese año, entonces estudié oboe, hice 8 años de conservatorio de oboe. De hecho, me ha gustado que 2 de las canciones que has puesto tenían oboes, que no suele pasar. Y estudié mi conservatorio de oboe y luego me metí al superior de jazz sin saber muy bien qué era el jazz, la verdad, no tenía ni idea, simplemente me salía gratis el grado porque me becaban. Y pues nada, fui allí y me obsesioné con el jazz y luego escribí este disco y pop. Un poco de todo. ¿Cómo compaginas toda esa formación musical con la formación reglada tradicional de una educación primaria, una educación secundaria? Mal. Porque entiendo que había una cosa que te gustaba más que la otra. Sí. Me hacía gracia que siempre te preguntaban, tienes que elegir, pero te lo decían cuando un lado era obligatorio, que es como, ¿cómo voy a elegir si el lado que no quiero hacer es el obligatorio? La verdad es que se compaginan muy mal y creo que se debería hacer un esfuerzo por entender ambos lados. Porque tanto en el conservatorio te exigían como si no tuvieses que ir al colegio y en el colegio te exigían sin tener en cuenta que por la tarde tú ibas a otro colegio. A mí me encantaba el conservatorio, me encantaba. Y da la casualidad de que siempre la música se me ha dado muy bien y era como algo nato para mí. Pero luego el colegio se me daba fatal y todo lo que es estar quieta en una silla y escuchar a alguien a mí me mata. Entonces tenía muchos problemas en el colegio, siempre me costó mucho, intentaba estudiar muchísimo, pero incluso selectividad, fui la única que suspendió de mi clase cuando estudié como nadie. O sea, como que siempre es que el colegio me ha hecho sentir tonta. Y luego el resto de las cosas más artísticas, pues resulta que soy una persona a la que se le da todo maravillosamente bien.
eso, en el superior sacaba las mejores notas de mi clase sin siquiera hacer demasiado esfuerzo. Y me encantaba, pero lo otro, mal. Hemos escuchado Casta Diva de María Callas. María Callas es una de las artistas referente que tú tienes. ¿Me podrías decir otras dos artistas que tengan algo que envidies o algo que ambiciones? Cantantes. Vale. A ver, del jazz te podría decir millones. Es que solo una... Mira, si tiene que ser solo una, a lo mejor es Betty Carter. Que traía como mucha frescura y como cantaba lo de siempre, pero con un giro distinto. Bueno, como todas, pero sí. Y de ahora, a lo mejor Adrián Lenker. Puede ser. Pero claro, de influencias de pequeña no te puedo decir porque es que yo qué sé. Escuchaba también eso, yo me colaba en el ordenador de mis padres a escuchar María Callas, pero tampoco tenía discos. Tenía 2 de los Beatles, eso es todo lo que tenía. Y para alguien con semejante formación, ¿cómo es habitar ahora el universo del pop en 2026 cuando el recurso lírico no es necesario ni suele estar excesivamente presente? Hablando claro, hay un montón de gente con éxito en el pop que no canta nada. Ya. A mí me ha sorprendido que creo que tampoco soy una excepción dentro del pop, porque creo que hay mucha gente que tiene bastante bagaje dentro del pop. Y lo digo porque yo no lo pensaba. Yo pensaba que iba a ser yo como la outsider de no, yo vengo con mucha formación. Y realmente hay mucha gente formada. Lo que pasa es que como que no se habla tanto. Pero sí que es verdad que mucha gente ha hecho conservatorio o toca el piano increíble o hace un montón de cosas que dices, ¿y esto? En cuanto a las letras, yo creo que... Bueno, creo no, la música es cíclica en muchas cosas, igual que todo el arte. Y siento que para mí lo que ha sido más fácil de pasar por este periodo en el que creo que lo que más ha interesado es la producción y jugar con los sonidos y cosas raras, Ralphie Chu, Rusowski, como esa escena de que la frescura que han traído ha sido esa, ha sido de pasárselo bien con la producción y hacer cosas que no te pensabas que iban a acabar en un tema de pop o un tema que fuese a funcionar y que a lo mejor la letra era algo secundario. Creo que esto pasará. Es igual que cuando aprendes a usar el PowerPoint de pequeño y te pones a hacer transiciones de estrella y dices ¡guau, qué guay! Y luego pues al final lo usas como usas el Excel. Pues siento que pasará esa novedad y que llegará un momento cercano en el que la importancia pasará a las letras. Si no, también está bien que convivan, supongo. A mí no me molesta tanto como artista, sino como consumidora de música, que yo es que necesito canciones que me... O sea, yo no me suelo poner música de fondo que no me interesa, yo me suelo poner música que me llegue y necesito letras, necesito urgentemente que la gente se ponga a hacer letras, porque es que si no... Por ejemplo, Carolina Durante, el último disco, me encantó. Me parece un equilibrio perfecto entre experimentar cosas y a la vez decir lo que tienes que decir. Pero entiendo que no todo el mundo quiere hacerlo porque es muy pesado. Got the moon and stars, funny how they always are, shining down from high above, never giving up on love. I just can't imagine, can you, a world with little Heaven's got
For we know the sun gives way as the night begins to play. Heaven's got the moon and stars. Funny how they always are, shining down from high above, never giving up on love. Heaven's got the moon and stars. Funny how they always are, shining down from high above, never giving up on love. Heaven's got the moon and stars. Funny how they always are, shining down from high above, never giving up on love. Heaven's got the moon and stars. Funny how they always are, shining down from high above, never giving up on A la luna y las estrellas le cantaban The Mavericks junto a Sierra Farrell, y es que hacer referencia a lo que encontramos en el cielo es un recurso habitual para escribir letras. Hablando de la importancia que tienen las letras en tus canciones, Carmen, me gustaría señalar uno de los versos de Selección Natural, donde dices que solo pensar en ducharme me hace ponerme a llorar. Es bastante sencillo verse reflejado en canciones de tu Dramitas, y en concreto en esta Selección Natural yo tengo claro que tampoco sobreviviría si la Selección Natural siguiese mandando, si no hubiese tecnología y otros recursos a los que agarrarnos. ¿Se te ocurren otros perfiles u otras personas que claramente no sobrevivirían a una selección natural? A ver, ¿cómo nos ofendemos aquí? También podemos ofender, no pasa nada. Es que no te sé decir, ¿eh? Porque yo siento que lo que hace que la humanidad funcione es la comunidad, en plan en el que nos apoyamos los unos con los otros, pero siento que a lo mejor hoy en día es lo contrario, es el que tira por sí mismo y pisa cabezas. Entonces te diría que el lobo solitario no sobrevive, pero a lo mejor es al revés. A lo mejor los que estamos aquí cantando Kumbaya nos quedamos atrás y el que nos está pisando sobrevive, puede ser. Hoy en día está todo un poco patas arriba. Tú sí has querido hacer equipo en este Dramitas y has coproducido el trabajo con Arto Rodríguez. Sí. Lo conocemos de precisamente tener también un bagaje musical muy amplio, porque tan pronto está participando en proyectos como el Enlace Funk Experiment, rindiendo tributo a grandes de la historia del funk y del disco, como está vinculado al universo sonoro más reciente de Zetangana, además de tener su exploración en los juguetes con los que hacer música, porque si no me equivoco creo que sigue con esa fijación, ¿no? De seguir descubriendo tecnología con la que poder jugar y hacer canciones. ¿En qué puntos encontráis vosotros y por qué decides que es la persona adecuada para acompañarte en ese proceso de producción de estos Dramitas? Pues por pura casualidad, porque él y yo nos conocíamos de algunas jams o de unas que organizaba Escandaloso Expósito, Hugo. En el Berlín, ¿no? Sí, y nos veíamos de vez en cuando por ahí, nunca habíamos quedado ni nos conocíamos del todo. Yo, de hecho, no sabía nada de lo que él había hecho. O sea, mucha gente luego me decía, es que claro, a mí me impone mucho Arto, tal, y yo, porque yo como que no entendía nada. Yo, claro, no sabía nada de lo del rap, de lo de Zetangana, de tal. Entonces, como que simplemente nos encontrábamos y charlábamos y tal. Y luego él tenía un grupo de amigos que justamente quedaban en el bar de debajo de mi casa como una vez a la semana. Entonces, un día me crucé con él y me dijo, vente, tal, no sé qué. Entonces fui con ellos y ya a partir de ahí, pues todos los domingos quedábamos en el bar de debajo de mi casa y me hice un grupo de amigos de raperos, de Dano y de gente que yo no sabía ni quiénes eran, pero bueno, ahí estaba yo con los raperos. Y nada, muy bien. Y claro, él fue viviendo conmigo todo el proceso de
no sé qué hacer con estos temas, no sé cuáles son los pasos, yo no tenía ni idea de nada. Y hombre, Arto y Dano y tal son mis mayores conexiones muchas veces para las cosas musicales, pero yo estaba rodeada de gente que sabía, pero tampoco te puedes explicar muy bien cómo es el inicio, porque para cada persona es de una manera, entonces no te pueden decir, mira, lo que tienes que hacer es esto. Entonces, pues nada, simplemente les iba y les decía, he contacto con este productor, pero me ha dicho que está muy liado y no sé qué. También cuesta mucho que un productor que sea bueno escuche algo que no, sin que hayas sacado nada, le envías unas maquetas que eres tú grabándote con los audios del móvil, tocando y cantando. Entonces, como que costó bastante encontrar, iban pasando los meses y no avanzaba y tal, y Arto me dijo, él le pasé los temas un día, y unos meses después me dijo, ¿y si mientras encuentras productor vamos trabajando tú y yo? Como tener a Arto Rodríguez como plan B, ¿sabes? Y como que fuimos trabajando como de una manera así como muy casual, de pues un amigo que me estaba echando una mano, y fuimos creando un sonido, fue funcionando, nos íbamos colando en estudios porque no tenía dinero para pagar ni el estudio, ni a él, ni nada, y pues fuimos ahí un poco de favores y contando con el poco hueco que tenía él en su apretada agenda, y pues fuimos haciendo el disco y al final a lo tonto lo hicimos entero y listo. En esos primeros pasos a dar en la profesionalización dentro del pop, encontrar un productor es difícil, pero encontrar un sello que te respalde y financie el proyecto todavía lo es más. Y en tu caso, Dramitas acaba siendo publicado por Sony. Sí. Esto fue eso. Yo cuando la gente me pregunta, lo único que puedo decir de lo que a mí me ha ayudado son conexiones de repente espontáneas de un día que te pasas de hora y estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y una de esas fue Zetangana, que pues eso, coincidí con él en un after party de un concierto suyo y empezamos a hablar, nos hicimos ahí medio amigos, tampoco amiguísimos, pero bueno, como que contacto. Nos volvimos a encontrar, le pasé mi música tal, le gustó, se la fue pasando a gente, salió de él como el decir, venga, pues te ayudo a tirar un poco para adelante sabiendo el nombre que él tiene. Y una de esas gente a la que le insistía mucho conmigo fue a Sony. A la gente de Sony les decía, oye, Carmen Lancho, oye, escuchad esto, tal. Y caló. Y llegó un momento en el que cuando ya tenía bastantes temas, pues me contactaron desde Sony. Y claro, no hice búsqueda. Luego a partir de ahí sí que hablamos con otros sellos y tal, como por ver un poco, pero fue un poco que me cayó encima. Y pues nada, no hice mucha búsqueda. Fue un poco como que me escribieron y dije, pues sí. Y a partir de ahí sí que fue un año nos reuníamos, pasaban meses y no me decían nada. Todo lo del artisteo es muy... Un día te sientes que estás en la cresta de la ola y que va a ir todo genial y que tiras para adelante, y al día siguiente estás en tu casa así, con exactamente las mismas cosas que hacer y exactamente los mismos problemas que siempre. Y es como, mierda, ¿qué hago? Nadie quiere trabajar conmigo y luego tal. Hicimos varias reuniones durante un año y al final sí que me ofrecieron. Y a mí me daba mucho miedo firmar algo antes de saber un poco con qué yo estaba negociando. O sea, sin saber cuáles son mis cartas. Imagínate que Dramitas es un disco estupendo que va maravillosamente bien y yo he firmado el peor contrato de la historia pensando que me están haciendo un favor. Me daban mucho miedo las historias de la industria que todo el mundo cuenta. Entonces firmé un contrato de distribución, también para ellos mejor, porque tampoco se mojan mucho, y poco a poco pues vamos viendo a ver si va funcionando y tal. Pero mi equipo es maravilloso, son todo unas chicas geniales y yo estoy súper contenta. En estos momentos, lo que es presentar Dramitas en directo, el hacer nuevas canciones para próximos lanzamientos, ¿lo estás compaginando con otras áreas, con otros oficios? ¿Cómo es tu día a día? Pues mi día a día es un caos y lo estoy llevando fatal, la verdad, porque yo en sí soy bastante perfil de persona artista, que no tengo horario interno, ni tengo, si se me olvida comer, a lo mejor hasta las 8 de la tarde no como, o me despierto a una hora cada día. Y hombre, quejarse de que no tienes un trabajo de oficina es una queja terrible. Pero sí que es verdad que a veces necesito a alguien por fuera que me diga, te tienes que levantar y punto. Y tienes que hacer esto y punto. Hoy te has tenido que levantar y punto. Hoy me he tenido que levantar, pero he llegado tarde. No, pero
llevo muy mal el que no tienes ni idea de qué va a pasar con tu vida de ninguna manera. Y algo que a mí me está ayudando es que estoy dirigiendo coros. Dirijo un coro como de jazz y boleros y tal los martes y otro el lunes, y hoy voy como miembro de un coro de barroco. Entonces voy haciendo mis arreglos también, que para eso es como algo que me saque un poco, pero que también sea musical. Me ayuda a mantenerme en contacto con la parte mía de composición y la parte de arreglar, que me encanta. A mí me encanta, o sea, yo trabajaría de dirección musical de cosas, encantada. Y eso, en cuanto al resto de rutina, pues mira, ahora tengo que componer y lo siento como algo tan abismal y tan grande que no puedo ni empezar. Pero estoy intentando buscarme maneras de acotarlo un poco al día a día y ponerme como limitaciones. De pues mira, los lunes y los miércoles y los viernes compones tantas horas. Pero es complicado. No sé, no lo llevo bien. Amores se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se van marchando. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar, que no lo vengan a pisar. Escuchábamos Los amores de Maritrini,
una de las mejores letristas que han cantado al amor. Y puesto que Carmen, nuestra invitada de hoy, ha tenido la generosidad y el valor de compartir sus dramitas, antes de despedirnos te queremos preguntar, ¿estás ahora enamorada o no? Uy, pues mira, sí. No he hablado de esto ni en los conciertos ni nada, porque pienso que las chicas que me escuchan no les va a venir bien saberlo. Pero sí lo estoy. Me está costando mucho, porque estar con alguien que es bueno, cuando has estado en tantas situaciones malas, de repente siento que yo soy la mala ahora, porque no sabes cómo comportarte con normalidad y aceptar las cosas buenas. Es Bueno, eso, lo estoy pasando un poco... inesperadamente las cosas buenas de repente ahora son malas también, pero bueno, bien. Entiendo que habrá que confiar y estoy últimamente súper nihilista y pensando que el mundo es terrorífico, pero bueno, siempre la conclusión de todo el mundo siempre acaba siendo que el amor es lo único que nos queda y la comunidad y el tenernos los unos a los otros, o sea que estoy intentando eso, no ser tonta y decir, no, yo me aíslo y el mundo es terrible, sino coger las cosas buenas y decir, pues claro que sí, esto también forma parte de ser humana y es la parte buena, o sea que no me voy a privar a mí misma de ella. Así que nada. El mundo es terrorífico, pero todavía habitan excelentes personas en él. Sí. Muchas gracias por venir a Espíritu de Rock and Roll, Carmen. Nada, a ti por traerme. Quería decirte también que te agradezco mucho que fuiste una de las primeras personas que me tendió una mano. Igual que hablo de las conexiones, pues mira, agradecerte que cuando estaba empezando también me ayudaste y muchas gracias. Gracias a ti por hacer música y compartirla. Nos marchamos escuchando esa máquina de psicoanalizar de Carmen Lancho. Un beso. Ahora me fijo en personas diferentes. Ahora me fijo en personas diferentes. Ya no me gustan los que sé que me harán mal. Y soy consciente de que eso significa que me quiero aunque sea solo un poquito más. Sé que ahora ya no aguantaría al que me decía que odiaba mi manera de cantar, ni aguantaría el año y medio de constante luz de gas por un idiota, sin empatía ni piedad. Ahora sé identificar a un narcisista, sé qué patrón consolida esa personalidad. He leído 1000 artículos que tratan este tema y os he calado a más de la mitad. Como ninguno quiso ir a terapia, me han convertido en una máquina de psicoanalizar y ahora no hablo de otra cosa. La verdad es que estoy loca, estoy cansada y mi cabeza va a estallar. Quiero ver el mundo arder, de todos los hombres en él. Me habéis hecho más daño en los últimos 10 años del que nadie puede merecer. Quiero ver el mundo arder, todos los hombres en él. Me habéis hecho más daño en los últimos 10 años que nadie puede merecer. Y lo peor es que no les culpo a ellos, me culpo a mí por no saberme respetar. Y me da miedo que uno nuevo me empiece a gustar, que sea otro hijo